profesora, compañero. Eh, Mi grupo conformado por mi persona, Vladimir Palacio, Yamilet Palacio y Miguel Smith, le estaremos hablando un poco sobre lo que es el paradigma de programación y la programación estructurada de Edgar Wavis. Como primero tenemos que es paradigma de programación. Un paradigma de programación es un modelo básico de diseño y desarrollo de programación que permite producir programas con un conjunto de normas específicas tales como estructura modular, fuerte cohesión y alta rentabilidad. También podemos agregarle que los paradigmas de programación son variables, son varios enfoques y técnicas fundamentales para la programación de software. Esto incluye también la programación funcional o orientada a objetos. Un paradigma de programación describe el estilo básico y en qué se diseña un programa. Dicta qué principios se aplica y en qué se enfoca, no, y en qué enfoque se utiliza. Eh, Tenemos los tipos de paradigma de programación. Eh, He anotado los que yo considero más importantes. Como primero tenemos el paradigma imperativo. Se componen de un conjunto de sentencias que cambian su estado. Son secuencias de comandos que ordenan acciones a la computadora, como lo vemos en el ejemplo de al lado. También tenemos el paradigma heurístico. Define un modelo de solución de problemas en el que se incorporan algún componente heurístico sobre la base de una representación más apropiada a la estructura del problema. También tenemos el paradigma de objeto, un modelo o un estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables. Como siguiente tenemos el paradigma lógico. Este paradigma se basa en los conceptos de lógica matemática. Se basa en predicados que caracterizan o realizan o relacionan a los individuos involucrados en la deducción de la posible respuesta a una determinada consulta. También tenemos el paradigma funcionales, que es un conjunto de funciones, relaciones que cumplen las propiedades de una unidad y existencial, que pueden ser evaluadas para obtener un resultado. También tenemos el paradigma declarativo. El paradigma declarativo señala la característica que debe tener la solución, sin describir cómo procesarlas. Es decir, especifica que se desea tener, pero no cómo hacerlo. Un programa declarativo se incluye señalando hechos, reglas, restricciones y ecuaciones, transformaciones y otras propiedades derivadas del conjunto de valores que configuran la solución. Tenemos algunas imágenes en la parte derecha para familiarizarnos con los conceptos. Buenas tardes, profesora, compañeros. Estaré exponiéndoles sobre la programación estructurada de Edgar Y. Dijkstra. A continuación, estaré exponiéndoles su vida, nació en la ciudad de Rotterdam el 11 de mayo de 1930 y falleció el 6 de agosto de 2002 en la ciudad de Nuenen. Fue uno de los más influyentes miembros de la generación fundadora de las ciencias computacionales y además son notables sus aportes científicos que realizó, como el diseño de algoritmos, lenguajes de programación, sistemas operativos
Además fue admirable por su incesante diseño de enseñar y por lograr la integración de las ciencias computacionales, académicas y la industria del software. Entre sus contribuciones más destacadas podemos mencionar el algoritmo de caminos mínimos, también conocido como algoritmo de Dijkstra, y haber sido el impulsor de un nuevo paradigma para la época, conocida como la programación estructurada. ¿Qué más podemos destacar también? Desde los años 70 su principal interés fue la verificación formal, la opinión que prevalecía entonces era el primero que se debe mencionar o escribir un programa para aquella época y seguidamente proporcionar una prueba matemática de su corrección. Dijkstra objetó que las pruebas que resultan son largas e incómodas y que la prueba no da ninguna comprensión de cómo se desarrolló el programa. Diseñó un método alternativo al que llamó la derivación de programas, según el cual se deben desarrollar pruebas y programas conjuntamente. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañero. Mi nombre es Yamilet Palacios. En este video le voy a explicar sobre la idea más relevante de la programación estructurada de Edgar White Dijkstra. A continuación hablaré sobre su aporte a la programación estructurada de Dijkstra. Él participó en el comité de diseño ALGOL, el primer lenguaje de programación estructurada, y lo promovió intensamente, fomentado a la verificación formal de programas y eliminación de golpes. El trabajo de Dijkstra siempre se caracterizó por su elegancia y simplicidad, sin comprometer el rigor de su investigación con consideraciones económicas, política o administrativa. En 1972 recibió el premio Turing y su discurso fue publicado en un artículo titulado The Humble Programmer, el programador humilde. Ese mismo año es Communication of ACM. Recientemente en esta misma revista publicó un artículo corto titulado The End of Computing Science, el fin de la computación, donde recalcaba que el objetivo principal de la computación como no convertir un programa en caos, todavía no se había logrado. Una frase de Edgar White Dijkstra es: no es tarea de la universidad ofrecer lo que la sociedad le pide, sino que la sociedad necesita. Muchas gracias.